La reumatología es una especialidad médica conocida por estudiar y tratar enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas, entre las que se encuentran la artrosis, la artritis, el lupus o la fibromialgia. Se estima que en España 1 de cada 4 personas padece alguna de estas patologías reumáticas. El pasado junio se celebró en Viena el Congreso EULAR 2024, el mayor encuentro europeo que reúne a profesionales del campo de la reumatología de todo el mundo, con el objetivo de reducir el impacto de estas enfermedades en los individuos y la sociedad, así como también mejorar la posición social y la calidad de vida de los enfermos. Hola, doctora López, qué gusto compartir este espacio contigo. Llevo unos días repasando todo lo que se ha presentado en EULAR durante este año y creo que esta edición nos ha dejado muchas cosas para analizar, ¿no? Muchos temas. Y uno de los que me resultó más prometedor es el de los avances en el diagnóstico de fibromialgia. Hola Elisenda, pues sí, fue uno de los puntos clave. Hasta ahora diagnosticar la fibromialgia ha sido complicado porque no hay pruebas específicas y dependemos de la descripción de los síntomas y de descartar otras enfermedades. Pero los estudios presentados por la Universidad Sevillana Pablo de Olivade junto a la Universidad de Jaén sobre biomarcadores abren una nueva puerta. ¿Biomarcadores? ¿Podrías explicarme un poco más qué es eso de los biomarcadores? Claro, los biomarcadores son como huellas químicas que nos indican que algo en el cuerpo está funcionando de forma diferente. En este caso se buscan señales específicas en la sangre y en las bacterias del intestino, que solo se encuentran en personas con fibromialgia. ¡Qué interesante! Nunca había escuchado que el intestino tuviera relación con la fibromialgia. Y sin embargo, están muy relacionados. Las investigaciones han identificado más de 40 proteínas alteradas en la sangre, muchas de ellas relacionadas con la inflamación y el sistema inmune. No olvidemos el papel de la microbiota. Han encontrado diferencias en más de 20 tipos de bacterias intestinales que podrían influir en síntomas claves como el dolor y la fatiga. Me parece fascinante cómo estos aspectos, la sangre y la microbiota, parecen conectar tantas cosas. Si logramos unir todas estas piezas, podríamos tener una prueba de laboratorio que permita confirmar que el diagnóstico es ese con muchísima precisión, ¿no? Exacto, y eso marcaría un antes y un después, porque no solo ayudaría a diagnosticar más rápido, sino que también podría servir, por ejemplo, para desarrollar tratamientos más específicos, enfocados en corregir estos desequilibrios detectados. Aunque el estudio está aún en fase de investigación, el objetivo de los investigadores es que en un futuro no muy lejano las personas con fibromialgia puedan recibir un diagnóstico claro y un tratamiento más personalizado. Estos avances en la fibromialgia son fascinantes y muy esperanzadores para mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. Pero me imagino que también hay otras enfermedades reumáticas donde también se están logrando avances importantes, ¿verdad? De hecho, otro tema que se destacó en el Congreso, según he leído, fue el uso de herramientas digitales para pacientes con artritis reumatoide recién diagnosticadas. Así es. Diferentes investigadores de universidades danesas y británicas presentaron un ensayo en el que habían evaluado un programa de educación digital diseñado específicamente para personas recién diagnosticadas con artritis reumatoide. Y en el estudio lo que hacen es comparar esta especie de curso en línea que ayuda a los pacientes a entender su enfermedad y aprender cómo manejarla mejor por sí mismos, con sesiones educativas presenciales, y los resultados fueron muy interesantes. Lo que vieron es que el programa digital no solo funcionó igual de bien, sino que incluso superó a las sesiones presenciales en algunos aspectos. Los pacientes que lo usaron desarrollaron más confianza para manejar su enfermedad, algo que conocemos como autoeficacia. Entiendo que es porque, claro, se les permitió aprender a su propio ritmo, ¿no? Y además muchos pacientes sienten que tienen más control cuando entienden lo que les está pasando y cómo pueden actuar en su día a día, ¿no? Para mejorar su calidad de vida. Exacto, sí. La mayoría de los pacientes completaron los módulos a su propio ritmo y al reducir las visitas al médico por dudas menores también se ayuda a optimizar los recursos sanitarios. Este tipo de programas muestra cómo la tecnología puede ser una gran aliada tanto para profesionales como para pacientes, para ambos. Me encanta escuchar que están explorando formas tan innovadoras de ayudar a los pacientes. Parece que con tantos avances hay muchas formas de manejar la artritis reumatoide, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no responden bien a los tratamientos? Según los datos presentados, alrededor del 14% de los pacientes se encuentra en esta situación precisamente, ¿no? Y la
cifra sube al 22% en aquellos que utilizan medicación biológica. Sí, son cifras significativas. Este grupo de pacientes suele enfrentarse a una enfermedad más activa y a menudo tienen otras condiciones de salud que complican su manejo. Lo interesante es que en el Congreso se validó una definición estándar para identificar a estos pacientes, algo que se propuso ya hace unos años. Eso es fantástico, madre mía. Entiendo que con una definición clara podemos entender muchísimo mejor quiénes están en esta categoría y diseñar estrategias específicas para todos ellos. Sí, así es. Gracias a la colaboración entre diferentes investigadores de hospitales de Boston y el Harvard Medical School, se ha podido establecer y validar una definición clara que permitirá dar el siguiente paso, ¿no? Aplicarla en diferentes bases de datos y explorar nuevas formas de identificar a estos pacientes. Esto probablemente ayudará a mejorar los tratamientos y, con suerte, a encontrar formas más efectivas de manejar estos casos que son más complejos. Y tengo una duda también. ¿Hay algo que hace que estos pacientes sean más propensos a tener esta forma de artritis? Sí, se han encontrado algunos patrones. Por ejemplo, las personas con artritis difícil de tratar suelen tener más comorbilidades, es decir, otras enfermedades además de la artritis. También tienen una mayor actividad de la enfermedad al debut y el uso de medicamentos como la prednisona es más común en este grupo de pacientes, mientras que otros tratamientos como el metotrexato pues, se usan menos. Es un alivio saber que están pensando en quienes se enfrentan casos difíciles de artritis reumatoide, pero también me surge otra duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona con artritis reumatoide está en remisión y deja de tomar sus medicamentos? ¿Es posible que vuelva la enfermedad? Esta es una gran pregunta. Los investigadores de la Universidad de Newcastle, junto a expertos de la Universidad de Glasgow y Birmingham, nos hablaron de un estudio llamado BioFlare. El objetivo de este estudio fue entender mejor los brotes, ¿no? Es decir, las recaídas de la enfermedad en personas que estaban en remisión y dejaron de tomar su tratamiento. El estudio siguió a 121 pacientes con artritis reumatoide que estaban en remisión. Les suspendieron el tratamiento, como por ejemplo el metotrexato, y monitorearon durante 6 meses o hasta que tuvieran un brote. Al final se observó que poco más de la mitad, el 52,3%, tuvo un brote en ese periodo y en promedio estos brotes ocurrieron alrededor de 9 semanas después de dejar el tratamiento. Entonces es un riesgo bastante alto, ¿no?, dejar los medicamentos. Por lo que veo es fundamental saber quiénes tienen más probabilidades de recaer. ¿Existen algunos factores de riesgo? Así es. Este estudio identificó varios factores de riesgo, por ejemplo, ser mujer, haber usado metotrexato como tratamiento inicial, tener niveles altos de ciertos anticuerpos relacionados con la artritis reumatoide, como el factor reumatoide y los anticuerpos ACPA. Es fascinante. Toda esta información es fundamental y puede servir de muchísima ayuda para crear un modelo de predicción que permita precisamente estimar el riesgo de brote en un paciente en remisión. Teniendo en cuenta que no todos los pacientes tienen el mismo riesgo, este es un paso súper importante para personalizar el manejo de la enfermedad. Exacto, esto podría evitar muchos problemas. Además, el equipo de BioFlare también está buscando biomarcadores en la sangre que puedan mejorar este modelo de predicción. Esto no solo ayudaría a identificar quiénes tienen mayor riesgo de brotes, sino también a entender qué ocurre en el cuerpo cuando la enfermedad pasa de estar en remisión a brote. Me parece un enfoque muy completo. Es como si estuvieran construyendo un mapa para guiar mejor a los pacientes. Sí, exacto, un poco eso es la idea, ¿no? La idea es que estos hallazgos permitan ajustar los tratamientos de una manera más segura, reduciendo los medicamentos solo en quienes tienen menos riesgo de recaer. Es un ejemplo perfecto de cómo la investigación nos está ayudando a avanzar hacia una medicina más personalizada. Y doctora, según he podido leer en el Congreso de EULAR 2024, del que estamos hablando, también se habló mucho sobre nuevos tratamientos para artrosis de rodilla. ¿Nos puedes destacar algo realmente novedoso? Sí, uno de los estudios más interesantes fue sobre una inyección llamada JTA/004. Este nombre es un tratamiento que está siendo estudiado por investigadores de diferentes países como Bélgica, Dinamarca y China, y está pensado para aliviar el dolor en personas con artrosis de rodilla, especialmente en aquellos que tienen síntomas graves y no mejoran con los tratamientos que ya existen.
He leído sobre este tratamiento y hasta donde yo sé es algo innovador porque JTA004 combina 3 elementos, ¿no? Ácido hialurónico que ayuda a lubricar la articulación, proteínas que pueden reducir la inflamación y clonidina que también podría ayudar a aliviar el dolor. Exacto, la idea es que una sola inyección pueda marcar una diferencia significativa, sobre todo para quienes tienen mucho dolor. En este estudio, realizado con más de 600 personas, los investigadores vieron que, en general, no hubo mucha diferencia entre JTA004 y una inyección de solución salina. Pero cuando analizaron a los pacientes en los casos más graves, es decir, los que tenían más dolor e inflamación al inicio, JTA004 sí mostró mejores resultados. Ayudó a reducir el dolor y mejoró la movilidad de la rodilla. Eso está muy bien. Parece que funciona mejor en casos complicados. ¿Crees que el tratamiento podría ser una opción especialmente útil para las personas con artrosis avanzada que también tienen inflamación alta? Sí, en efecto, ¿no? Además, comparado con otro tratamiento conocido, JTA004 también destacó en mejorar la rigidez y la funcionalidad en los casos más difíciles. Y no solo eso, según los investigadores, el fármaco también fue bien tolerado. No se encontraron diferencias significativas en los efectos secundarios entre los 3 grupos, lo que significa que es seguro y que no causa más problemas que los tratamientos tradicionales. Entonces seguro que es un tratamiento prometedor, especialmente para los casos más complicados de artrosis de rodilla, aunque entiendo que aún se necesitan más estudios para confirmar todos estos hallazgos y entender mejor cómo puede beneficiar a estos pacientes a largo plazo, sobre todo. Sí, así es, seguro, ¿no? Los resultados sugieren que este fármaco podría ser una excelente opción para personas con artrosis inflamatoria severa, pero tendremos que esperar a saber más sobre su evolución. Doctora, he leído también a raíz del Congreso que hay un estudio que muestra las diferencias entre hombres y mujeres que pueden influir en cómo responden a los tratamientos de enfermedades como la espondiloartritis axial. ¿Qué más nos puedes contar? Sí, así es, Elisenda. Es interesante porque investigadores de diferentes universidades académicas como la Universidad de Toronto y la de Washington, junto a especialistas del Swedish Medical Center de Seattle, evaluaron cómo los hombres y las mujeres respondían de manera diferente a tratamientos como los inhibidores de la IL-17 y los inhibidores del TNF, que son tratamientos avanzados para la espondiloartritis axial. Los resultados fueron bastante reveladores. No sé si has tenido la oportunidad de leerlos. He visto que el estudio abarcó a casi 24.000 personas en ensayos clínicos, que son muchísimas, pero solo una pequeña parte de los estudios desglosó los datos específicamente por sexo. Exacto. Los hombres en general tuvieron una mayor tasa de respuesta a los tratamientos, alcanzando objetivos como el control de los síntomas, la inactividad de la enfermedad más rápidamente que las mujeres. Y es que hay varios factores que podrían estar en juego. Por ejemplo, las mujeres en estos estudios eran en promedio mayores y tenían un índice de masa corporal más alto. Por otro lado, los hombres mostraban niveles más altos de proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, y tenían una mayor prevalencia del gen HLA-B27, lo cual es relevante para la espondiloartritis. Entonces, aunque los tratamientos eran efectivos en ambos sexos, las mujeres parecían tener menos probabilidad, ¿no?, de alcanzar los objetivos de eficacia, como el alivio significativo de todos los síntomas, ¿no? ¿Es así? He podido averiguar también que no hubo diferencias en cuanto a la seguridad de los tratamientos. Los efectos secundarios no fueron más frecuentes en un sexo que en el otro. Así es, suena interesante, ¿verdad? Este tipo de estudios pone de manifiesto la necesidad de personalizar aún más los tratamientos, entender cómo los factores biológicos como el sexo influyen en la eficacia de los tratamientos puede ser clave para mejorar los resultados en todos los pacientes. Es fascinante cómo están cambiando las opciones de tratamiento. Todo esto sobre la espondiloartritis y los tratamientos específicos según el sexo suena muy prometedor, pero también hay avances en otras enfermedades autoinmunes, ¿verdad? ¿En cuáles, doctora? Sí, de hecho, uno de los últimos estudios que quería resaltar del Congreso es un caso muy interesante de tratamiento con células CAR-T en un niño con dermatomiositis juvenil refractaria, que es una enfermedad autoinmune rara y difícil de tratar. Este tipo de tratamiento es muy innovador y está mostrando resultados sorprendentes.
¿Un tratamiento con células CAR-T? ¿Me podrías explicar mejor cómo funciona esto? Claro. Las células CAR-T son una forma de terapia que utiliza las células del sistema inmunitario del propio paciente, modificadas genéticamente para reconocer y atacar células específicas. En este caso, investigado en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma y la Universidad Católica del Sagrado Corazón, se trataba de células T dirigidas contra CD19, que es un marcador de las células B, que está involucrado en la enfermedad. Este niño había pasado por varios tratamientos sin éxito, pero después de recibir una infusión de estas células modificadas, los resultados fueron impresionantes. A las 24 semanas, su actividad de la enfermedad había disminuido considerablemente y ya no necesitaba más tratamiento inmunosupresor. Los síntomas que tenía, como la erupción cutánea, la debilidad muscular, mejoraron mucho, lo cual es un avance impresionante para una enfermedad tan grave, lo que ofrecerá nuevas esperanzas para aquellos con enfermedades difíciles de tratar. Estamos viviendo una era emocionante en la medicina. Muchísimas gracias, doctora, por explicarnos de una forma tan fácil y tan comprensible todas las novedades, ¿no?, que hay en este Congreso EULAR, y estamos encantados de escucharla y de pasar la tarde con usted. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, estoy aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.